Bueno, y como lo prometido es deuda, del otro lado de la línea tenemos a María Corina Machado, la coordinadora de 20 Venezuela, y con ella en unos minutos vamos a tratar de aprovechar mucho este tiempo y que nos cuente, que nos dé luces, que desde este lado del Atlántico nos hace falta. María Corina, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto escucharte, Eduardo, y a ti, a toda tu audiencia, los venezolanos que están en Tenerife, en España, en Europa, físicamente, porque yo sé que su espíritu y sus ganas y sus amores están también aquí en Venezuela. María Corina, aquí somos más de 120.000 venezolanos, solo en la provincia de Santa Cruz, que son las cuatro islas, Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma. Y en el archipiélago yo estoy seguro que pasamos ese número. Yo diría que esta comunidad venezolana o canario venezolana, después de la Florida, es la más importante. De tal manera que lo que tú nos puedas comentar hoy nos viene como agüita de mayo, porque de verdad entender lo que pasa en Venezuela no es fácil, y por eso ese contacto contigo, a ver si nos puedes ayudar a desenmarañar qué está pasando y a dónde vamos. Y bueno, yo te contestaría lo mismo, porque si en algún momento nosotros necesitamos como nación a los venezolanos que están afuera es este. Yo creo que hemos avanzado mucho en nuestra ruta para la liberación de Venezuela, de una manera, sin lugar a duda, muy costosa y en muchos planos con pérdidas irreversibles. Sin embargo, yo creo que lo justo, lo honesto, lo serio y responsable es poner los pies sobre la tierra y ver dónde estamos. Y en ese sentido, cuando yo hablaba del avance, costó mucho que el mundo entendiera cuál era la cosa esta que estamos enfrentando. ¿Cuál es la naturaleza de este régimen? Esto no es una dictadura, esto no es un sistema totalitario más, esto es otra cosa, Eduardo. Y es una cosa muy cruel, muy destructiva, muy peligrosa, muy compleja. Pero yo creo que ya hay claridad. Algunos no lo quieren decir públicamente, algunos no quieren reconocer que se equivocaron, y muchos, obviamente, dentro y fuera del país, han sido cooptados y son parte de un sistema donde hay mucha gente haciendo plata, eso es una realidad. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos y de nuestros aliados entienden que estamos enfrentando un sistema, un conglomerado criminal que ha ocupado Venezuela, que ha hecho de nuestro país un estado fallido, un régimen forajido, y que desde aquí, tomando control de nuestro territorio, de nuestras instituciones, de nuestros recursos, busca expandir esas dinámicas criminales, desestabilizando toda la región. Entonces, ya esto no es solamente un problema de solidaridad con una nación que se disuelve, con miles y miles de venezolanos que mueren cada vez mientras Maduro permanece en el poder, sino que hay un tema de seguridad nacional para cada uno de los países del hemisférico, de seguridad hemisférica, y como nosotros lo hemos llamado, Venezuela hoy constituye el desafío ineludible, impostergable de Occidente. Corina, hablemos un poco de la coyuntura. El presidente interino, Juan Guaidó, hizo una propuesta, aquellas tres frases: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Ha pasado el tiempo, ahora estamos contra la pared, porque la dictadura se inventa una farsa para el 6 de diciembre. Es posible que entonces se ponga en duda la legitimidad de la Asamblea Nacional. Ahora pareciera ser impulsado por las protestas y por inclusive la Conferencia Episcopal de Venezuela. Ahora hace una propuesta de unidad donde 20 Venezuela ya le contestó. ¿Tú nos podrías dar un poco más detalle de cuál es esa respuesta y por qué? Bueno, porque en el caso de 20 Venezuela no ha habido cambio de postura. Y por eso nosotros hemos planteado lo mismo siempre. Y la verdad es que fue muy difícil al principio que algunas personas entendieran la razón de nuestros planteamientos, Eduardo. Por eso que hablábamos antes, porque es muy doloroso aceptar que estamos enfrentando unos criminales. Para mí son además psicópatas quienes están en el poder, que están haciendo daño por exprofeso, ¿no? Y destruyendo la sociedad como parte de su, digamos, proyecto de dominación. Y por otra parte, es tremendamente doloroso para todos darnos cuenta que además hay gente en quien creímos en algún momento, por cierto, no solo políticos, también en el sector financiero, medios de comunicación, periodistas, empresarios, académicos, me explico. Qué bueno que se han quebrado, y hay que decirlo con todas sus letras.
Esta gente tiene toda la plata del mundo, ha saqueado Venezuela y bueno, al mejor estilo cubano, extorsionan, amenazan, chantajean, persiguen y quiebran. Incluso quiebran gente buena, hay que decirlo. Entonces, nosotros nunca hemos cambiado de postura desde 20 y por eso estamos hoy simplemente reafirmando lo que hemos dicho. O sea, esta gente, estos criminales no van a ceder el poder ni por farsas electorales ni por farsas de diálogo, solamente van a rendirse en su proyecto de dominación cuando se confronten con una amenaza creíble. ¿Qué es una amenaza creíble? Y eso hay que aterrizarlo. Es una propuesta firme, clara, que se le planta, donde el secuestrador que tiene agarrado por el pescuezo a una nación, en este caso los venezolanos somos sus rehenes, entiende que por su propio bien tiene que aceptar los términos de su entrega, en este caso de la transición. Si no existe esa amenaza real, inminente y severa, pues ocurrirá como ha ocurrido en Cuba, y es que la agonía se extiende, con la diferencia de que Venezuela no es una isla y de que las tecnologías del siglo XXI hacen que no haya frontera cerrable, no es contenible. Entonces, pensemos nada más, si Maduro sigue en el poder, ¿cómo va a estar Venezuela dentro de 6 meses? ¿Cuántos muertos de aquí al 5 de enero? ¿Cómo va a estar Colombia? ¿Cómo va a estar Bolivia? ¿Cómo va a estar Brasil? O sea, eso es lo que hay que entender, el costo de no hacer lo que hay que hacer para sacarlos. Todo lo demás, Eduardo, todo lo demás, aquellos que hablan de un nuevo diálogo, aquellos que hablan de relegitimar los poderes, de no ceder los espacios, aquí el único espacio que nosotros jamás podemos ceder, el espacio de la soberanía nacional que nos han arrebatado los grupos criminales que hoy se reparten y se pelean el territorio venezolano. Entonces que no nos vengan con cuentos de que aquí, tú sabes, la única opción es recurrir a estos mecanismos que entre otras figuras, el señor Borrell y otros actores del gobierno español pretenden imponernos a los venezolanos. Eso sería simplemente claudicar y entregar la lucha de 20 años con todo el sacrificio que hemos tenido. Eso no lo vamos a aceptar. Corina, estoy plenamente de acuerdo con lo que dices. Ahora, algunos analistas dicen que la OPE, esa propuesta de 20, aunque suena bien, pareciera que es medio utópica, que es difícil aplicar. ¿Qué le podemos decir a estas personas? Evidentemente que es difícil. ¿Cómo no va a ser difícil enfrentar un régimen que tiene por detrás a los carteles de la droga, a la guerrilla del ELN, de la FARC, a Hezbollah y Hamas que están operando libremente en nuestro territorio, a todas las redes de lavado de dólares, de contrabando de minerales, de combustible y hasta de personas, y que además han buscado el apoyo de regímenes aliados en su corrupción y en sus proyectos totalitarios, como es el caso de Irán, de Siria, Turquía, Rusia, China? Obviamente que es difícil. Y por eso nosotros, con toda responsabilidad, hemos dicho, solos no podemos. Y eso no es una señal de debilidad, todo lo contrario, de enorme responsabilidad, porque decir eso tiene implicaciones, tú lo sabes, y decirlo desde Venezuela mucho más. Entonces, esto es una señal esto es un momento en el cual hay que decirle al mundo, ¿saben qué? Esto no es un proyecto totalitario o dictatorial más. Si esto fuera una dictadura, esto habría caído hace mucho tiempo, Eduardo. Esto es un régimen absolutamente criminal, un conglomerado sin precedentes que tiene hoy la mayor amenaza y el riesgo para todo Occidente. Y si no, nada más veamos lo que está pasando en España. Veamos lo que está pasando en España en sus propias instituciones, los vínculos con Podemos, porque es todo parte de una red. Y ahí está el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista que acaban de crear, que son las máscaras para su operación política, pero tiene todos estos criminales por detrás. María Corina, hoy es jueves, nuestros oyentes nos van a escuchar mañana viernes por la diferencia horaria. ¿Sabes que acaban de capturar un alijo de droga, cocaína y marihuana por más de 211 millones de dólares, es lo que calculan, y que se lo han retenido, se lo han quitado al cartel de los soles? Entonces, es un poco para ilustrar lo que tú nos estás diciendo, con quién estamos jugando, ¿no? Totalmente, pero también te ilustra que aquellos que dicen que la OPE, la Operación de Paz y Estabilización, es muy difícil,
Bueno, les tenemos noticias. La OPE está en marcha. Esta actividad, esta acción que tú acabas de señalar, es parte de un conjunto de acciones que se están desarrollando en múltiples planos. Uno es el plano, obviamente, de la justicia internacional, donde hay sanciones, donde hay indictments, donde hay acusaciones. Otro es el plano de la policía internacional. Veamos lo que está ocurriendo con Alex Saab, testaferro del régimen, en este momento detenido en Cabo Verde, y sujeto a toda una discusión sobre su extradición a Estados Unidos y las acciones del régimen y de otros actores para impedirlo. Las acciones en el plano de los mercados, las acciones en el plano de la diplomacia y desde luego las acciones en el plano de la fuerza. Y cuando estamos hablando de una coalición de 22 países desplegados en el Caribe, ¿qué es eso si no es una opción de fuerza? Y en ese contexto se enmarca esta última acción que se suma a las que ya había anunciado el presidente Trump de incautar más de 120 toneladas de droga de abril a junio, más de 1.000 narcotraficantes detenidos. Entonces allá hay 22 países y ese es el marco correcto en el cual hay que plantear esta lucha. Entonces, porque muchas veces nos dicen, Eduardo, que ustedes están planteando la invasión, los Marines en la costa, o sea, tratando de banalizar, sí, ridiculizar un planteamiento de esta complejidad y de esta urgencia para la vida de los venezolanos, de esta seriedad. No, no, señores, Venezuela ya está invadida, Venezuela ya está ocupada, y lo que estamos planteando es necesitamos el apoyo de las democracias del mundo para que estos criminales salgan de nuestro país. María Corina, sin pretender complicarnos y meternos en la política de los Estados Unidos, en estas elecciones se está jugando mucho en los Estados Unidos, Trump o Biden. Bajo el punto de vista de los venezolanos, ¿tú podrías decirnos cuál de los dos gobiernos o cuál de los dos posibles ganadores nos conviene más de cara a eso que estamos tratando de decir, ayúdenos desde el exterior porque estamos secuestrados? Obviamente nos conviene aquel que está dispuesto a acelerar y reforzar una política de fuerza en los términos que hemos descrito, que opera en múltiples planos, en el cual no hay ingenuidad a estas alturas de pretender negociar otra vez con los cubanos, de caer en la trampa de quienes dicen que las sanciones son las culpables del hambre en Venezuela, por el amor de Dios, cuando todos sabemos que quien ha expropiado, destruido la capacidad productiva del país, acabado con los ahorros, perseguido a los trabajadores, es precisamente este régimen comunista. Entonces, quien mantenga, no solamente mantenga, te diría, acelere y presione a los efectos de acabar una situación que es agónica. Es decir, cuando tú arrancas un camino de sanciones, si tú no rematas, si tú no logras ese punto de ruptura, efectivamente estás prolongando una situación de mucho dolor, como ha ocurrido en el caso de Cuba. Entonces hay que avanzar y hay que terminar de aplicar la fuerza necesaria para que esa ruptura se dé. A mí me preocupa enormemente el documento presentado por el Partido Demócrata sobre su aproximación tanto a Venezuela como a Cuba, como a Nicaragua, como a Irán, porque incluso han dicho expresamente que no están buscando lo que ellos llaman un regime change, o sea, el cambio de régimen, sino que se retomaría una política de conversación con los cubanos. Yo creo que eso es lo que le conviene a Maduro y eso para nosotros sería un gravísimo error. Sería un retraso total. María Corina, nos quedan pocos minutos, sé que tu agenda es muy apurada, pero dada la situación, si a ti te pidieran desde el gobierno de los Estados Unidos, desde la Unión Europea, que participes y que formaras parte de ese gobierno de transición, ¿cuál sería tu posición? Mira, yo creo que el gobierno de transición debe contar con el respaldo de todos los ciudadanos, de todos los actores, de todos los sectores. Un gobierno que va a ser tremendamente complejo y que tiene que concentrarse en tres planos: soberanía, institucionalidad y estabilidad. Y solo así va a poder avanzar lo más rápido posible en generar las condiciones por la vía de la soberanía nacional y del fortalecimiento de diversas instituciones, tanto la justicia como el CNE, de convocar una elección presidencial y probablemente también del Parlamento y otros funcionarios públicos. Yo lo he dicho claramente a los venezolanos, mi intención es
apoyar con toda mi fuerza un gobierno de transición, pero no ser parte de él en lo personal, ya que mi aspiración de servir al país pasaría por una decisión de los venezolanos, es decir, tener la oportunidad de participar en un proceso de elecciones presidenciales post-transición en la cual los venezolanos ya no solamente tengan las opciones socialistas que van a seguir presentándose, porque al final la oposición venezolana es de izquierda, sino que tengan la posibilidad de tener una opción liberal, de centro liberal, donde creemos en el mercado, en el individuo, en las democracias liberales, en la apertura al mundo occidental democrático que representamos nosotros. Entonces, mi aspiración es esa, no estar personalmente en el gobierno de transición. Creo que puedo ser mucho más útil al país, acompañándolo, digamos, desde afuera, como ciudadana, apoyándolo y preparándonos para lo que será esa decisión única en la historia de Venezuela, porque creo que en esa elección post-transición vamos a estarnos jugando el futuro de los próximos 40, 60 años en nuestro país. María Corina, yo sé que estás preparada, muy preparada para ser la primera presidenta de Venezuela y además una presidenta liberal. Pero si se dan las condiciones de unas elecciones libres, justas, honestas, ¿participarás? ¿Podremos verte entonces en la carrera presidencial? Bueno, eso fue lo que te acabo de decir en la reunión previa. Creía que había quedado suficientemente claro, pero aprovecho para decirte, por supuesto que sí. Y es más, imagínate lo que vamos a sentir, Eduardo, ese día de poder salir a la calle, votar manualmente, depositar nuestro voto en una urna transparente, estar juntos los venezolanos al final de la jornada, contando cada voto y entendiendo que cada voto cuenta, y además poder votar por primera vez en muchísimo tiempo, no por la menos mala de las opciones o con un pañuelo en la nariz, como algunos han dicho sino sí, realmente poder votar por aquellas personas y aquel equipo que representa nuestra visión, nuestros valores y nuestros ideales de un país próspero, de una sociedad rica y un Estado a su servicio. Por primera vez en la historia de nuestro país. Yo estoy convencida que estos años oscuros de dolor también han sido de profundo aprendizaje. Creo que nos han hecho mejores personas y una mejor sociedad. Creo que valoramos la libertad como ninguna otra generación en Venezuela y además que hemos entendido qué ideas funcionan y cuáles no. Y este país cortó, ¿sabes? Cortó nosotros los venezolanos con una forma de hacer política donde todo vale, donde, como nos han dicho, se necesita burdel político y pragmatismo y se burlaban de quienes insistían en la necesidad de política con valores, con ética. Este país cambió y yo estoy convencida que vamos a iniciar un círculo virtuoso de reconstrucción de Venezuela con unos pilares republicanos y éticos muy sólidos y con la posibilidad de reunificar a cada una de nuestras familias. Bueno, María Corina, Dios quiera más pronto que antes que te tengamos de visita aquí en Canarias, en Tenerife. Sé que vas a ser recibida con los brazos abiertos y que, bueno, que tu palabra, tu pronóstico siga adelante, porque lo que no podemos perder es la esperanza, ¿no? Y yo creo que es un momento que estamos viviendo a diario. La esperanza uno la ve como que nubarrón, y se va un nubarrón negro y viene otro. O sea, esa es la parte que más preocupa. Y para terminar te digo que es importantísimo este punto. Si algo se ha propuesto el régimen, si algo saben los criminales y totalitarios, es que en un conflicto como el que vivimos, su principal objetivo es quebrarnos moralmente, ¿sabes? Desmoralizar y hacernos sentir que estamos perdidos o estamos paralizados. Y es todo lo contrario, Eduardo. Entendamos que con múltiples obstáculos han habido retrocesos, sí, porque se han cometido errores muy grandes en la dirección política y eso ha generado una enorme desconfianza y frustración en la sociedad venezolana, pero estamos avanzando. Y si a alguien yo quiero hablarle, del fondo de mi corazón, es a cada ciudadano que está alrededor del mundo, ustedes especialmente en Tenerife, la importancia que tiene que el pueblo español entienda la verdad de lo que pasa en Venezuela,
la naturaleza de nuestra lucha y que esto también es por su propio bien. Esto no es solamente un tema para retribuir lo que Venezuela hizo por la democracia española en su momento. No, no, no. Esto es también para preservar la propia democracia española. Esta lucha la vamos a ganar. Estos criminales los vamos a sacar. Aquí va a haber justicia. Los culpables la enfrentarán y vamos a construir una nación muy distinta de la que jamás hayamos tenido y nos vamos a sentir profundamente orgullosos de ser venezolanos y de parte de estas generaciones y que estamos ya cambiando la historia de Venezuela, de América Latina y de Occidente. Bueno, María Corina, agradecerte mucho estos minutos que nos has dado. Estás invitada cordialmente para una próxima entrevista también. Y cuídate mucho, éxito, suerte, sigue luchando, que con personas como tú es los que estamos fuera y los que están dentro podemos contar para que salgamos de este régimen que nos está agobiando. Gracias, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho ustedes y sus familias. Un abrazo. María Corina, suerte y éxito. Adiós. Gracias, un beso. Chao, chao.